Muchos creen que la única forma de conocer a Jesús es a través de los evangelios. Pero, ¿y si un historiador del siglo I también dejó un testimonio oculto que lo describe con precisión sorprendente? Tal vez llevas años preguntándote si hay evidencia histórica fuera de la Biblia. Hoy te revelaré una carta escrita por Flavio Josefo que podría cambiar tu forma de ver a Jesús de Nazaret. Prepárate para descubrir un retrato inesperado, contundente y real. Porque cuando la historia y la fe se cruzan, todo cobra vida. En un mundo marcado por guerras, imperios y profundas convicciones religiosas, emerge la figura de Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, cuya voz aún resuena a través de los siglos. Nacido en Jerusalén, en plena provincia de Judea, Josefo vivió en carne propia la tensión entre el judaísmo tradicional, la influencia del Imperio Romano y el surgimiento del cristianismo primitivo. No fue solo un observador pasivo, fue un protagonista que entendió desde dentro los dilemas de su tiempo. En su pluma, Jerusalén no es solo una ciudad, sino el corazón palpitante de un pueblo dividido entre la fidelidad a la ley mosaica y las nuevas voces que hablaban del Mesías. Este hombre, cuyo nombre se entrelaza con las crónicas más decisivas de la historia antigua, supo dejar un testimonio invaluable. Su capacidad para relatar hechos con minuciosidad convierte sus escritos en fuentes históricas de peso incalculable. Mientras los fariseos debatían en el templo de Jerusalén y los saduceos buscaban preservar su poder, Josefo escribía lo que otros callaban. La historiografía antigua debe mucho a su trabajo, especialmente por haber plasmado episodios que de otro modo se habrían perdido en la tradición oral. Su legado es un puente entre la cultura judía, la religión emergente del cristianismo y el Imperio Romano. Flavio Josefo no solo recogió datos, él interpretó los acontecimientos a través de una mirada que combinaba el rigor del historiador con la sensibilidad de un judío profundamente conectado a su pueblo. En sus textos aparecen las tensiones entre los apóstoles del cristianismo y los defensores del judaísmo ortodoxo, dando luz al conflicto espiritual que marcó toda una era. Su trabajo es como un espejo que refleja la identidad mesiánica de Jesús de Nazaret desde una óptica única, no como creyente, sino como testigo. Y eso, en sí, es una joya para la arqueología bíblica y la historiografía contemporánea. Los evangelios nos hablan del Jesús que sanó, predicó y resucitó. Josefo, en cambio, nos presenta al hombre que provocó al sistema, que arrastraba multitudes y causaba tanto amor como escándalo. Desde su visión, la figura de María Magdalena, Pedro, Juan y Santiago cobra otra dimensión, no solo como seguidores del Mesías, sino como actores dentro de un movimiento que desafiaba a Roma y al poder religioso. Josefo vivió lo que muchos solo han leído. Sus palabras están impregnadas del polvo de Judea, del humo de las revueltas, del llanto de los discípulos de Jesús y del peso de una verdad que transformó al mundo. Su proximidad con eventos como la gran revuelta judía, la destrucción del templo de Jerusalén y el ascenso de Vespasiano al trono imperial hacen que sus relatos no sean meramente académicos, sino cargados de emoción, de dolor y de esperanza. Nos habla como quien ha perdido una nación y aún así cree en la memoria. En sus líneas, la provincia de Judea no solo se dibuja como territorio, sino como herida abierta. Y es desde esa herida que él escribe, dejándonos una herencia que nos conecta con los relatos históricos del siglo I, como si estuviéramos ahí, entre las calles de Nazaret o los pasillos del templo. Así empieza nuestra travesía junto a Flavio Josefo, este hombre cuya pluma desafió al tiempo, pero su historia está lejos de detenerse aquí, porque hubo un momento clave, un suceso que cambiaría el rumbo de su vida, una revuelta, un imperio,
una profecía que lo salvó y lo marcó para siempre. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quien realmente eres, sin saber cuál es el plan de Dios para tu vida? La verdad es que no estás aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para ti y quiero ayudarte a descubrirlo. Por eso, he creado 3 ebooks que transformarán tu camino con Dios. Haz clic en el enlace del comentario fijado y comienza tu transformación ahora. Corría el año 66 d.C. cuando la tensión acumulada entre los judíos y el Imperio Romano estalló como un volcán en llamas. La gran revuelta judía no fue solo un conflicto político, fue una explosión de identidad, fe y desesperación. En este torbellino de caos, Flavio Josefo no era un mero cronista, era un comandante. Lideraba tropas en Galilea resistiendo a las poderosas legiones romanas que avanzaban bajo la autoridad de Vespasiano, el general enviado por Roma para aplastar la insurrección. Josefo, inmerso en la batalla, vivía en carne propia el colapso de una nación que buscaba desesperadamente conservar su templo, su fe y su libertad. La historia toma un giro intrigante cuando Josefo es capturado por los romanos. En lugar de resignarse a la muerte, hace algo inesperado. Profetiza que Vespasiano, el general que lo tiene prisionero, se convertirá en emperador. Y lo más impactante, acierta. Cuando esa profecía se cumple, Josefo no solo se salva, sino que gana el favor de Roma. Vespasiano, impresionado por la predicción, le concede la libertad y lo adopta como protegido. El historiador judío se transforma en un privilegiado testigo dentro del corazón del imperio que destruyó Jerusalén. Muchos han cuestionado su fidelidad al judaísmo por este giro en su vida. ¿Traidor o sobreviviente? ¿Cobarde o estratega? Lo cierto es que su cercanía con el emperador romano lo convirtió en una voz que, aunque cuestionada, tuvo acceso a información de alto nivel y conservó detalles cruciales de esa época convulsa. La historiografía antigua se beneficia enormemente de esta dualidad. Josefo es, al mismo tiempo, judío de corazón y testigo del poder imperial. Su visión desde ambos lados del conflicto lo hace una figura tan polémica como imprescindible. Durante sus días en Galilea, Josefo había visto morir a muchos de sus compatriotas. Soldados y sacerdotes, fariseos y celotes, todos caían bajo la espada romana. La destrucción del templo de Jerusalén no era una posibilidad lejana, era una tragedia inminente. Josefo sabía que la identidad mesiánica que rodeaba a Jesús de Nazaret cobraba aún más fuerza en tiempos de opresión. La persecución cristiana no hacía sino crecer, incluso en Roma, mientras Pedro y otros apóstoles como Juan y Santiago seguían propagando el Evangelio con valentía y fe inquebrantable. Es importante entender que su captura no fue el final de su historia, sino el principio de una nueva misión: preservar la memoria de su pueblo a través del testimonio escrito. Lo que otros vivieron en silencio, él lo dejaría plasmado en manuscritos antiguos que llegarían hasta nosotros. Porque mientras el Imperio Romano destruía ciudades, Josefo construía puentes de palabras, testimonio y verdad, y esa verdad empezaba a inclinarse hacia algo más grande. Una figura que ya había dejado huella en Judea, un profeta, un maestro. ¿Podría ser el Mesías? ¿Te gustó el contenido y marcó una diferencia para ti? Haz clic en gracias y apoya nuestro trabajo. Las palabras pueden levantar imperios o preservarlos del olvido. Eso es precisamente lo que hicieron las obras de Flavio Josefo. En un tiempo donde la tradición oral se enfrentaba al riesgo del olvido, él se convirtió en un escriba del alma de su pueblo. Sus escritos, como La guerra de los judíos y Antigüedades judías, no son simples documentos, son ventanas abiertas a la Palestina del siglo I. En cada página se siente el eco de los pasos en las calles de Jerusalén, las voces de los fariseos discutiendo en el templo y el murmullo creciente sobre un hombre llamado Jesús de Nazaret,
que muchos proclamaban como el Mesías. La riqueza de sus relatos no se limita a los eventos militares o políticos. Josefo nos da algo aún más valioso: el contexto. Nos muestra cómo era la vida cotidiana bajo el yugo del Imperio Romano, cómo los judíos vivían su fe en medio de tensiones crecientes y cómo las semillas del cristianismo primitivo comenzaban a germinar. Cuando habla del Templo de Jerusalén, no solo describe su arquitectura, sino el latido espiritual de una nación. Cada línea revela la lucha por mantener viva la fe en un mundo que parecía colapsar sobre sí mismo. Muchos han señalado con desconfianza su aparente colaboración con Roma. Sin embargo, la sabiduría requiere mirar más allá de las apariencias. ¿Y si su aparente traición fue, en realidad, una estrategia divina para preservar una historia que de otro modo se habría perdido? Josefo no era un fariseo más, ni un celote enardecido. Era un hombre atrapado entre dos mundos, un testigo con acceso a ambos lados del conflicto. Su obra es una carta viva al futuro, una que menciona no solo la destrucción del templo, sino también las voces que clamaban desde Nazaret, las que anunciaban una nueva esperanza. Hoy, cuando arqueólogos bíblicos estudian las ruinas del antiguo Jerusalén o examinan manuscritos antiguos, recurren a Josefo como guía. Su pluma ilumina pasajes oscuros, resuelve contradicciones y enriquece la comprensión de las Escrituras. Él no solo narró la historia, la explicó. Nos habló de los apóstoles, de Pedro y Juan, de María y Santiago, no como figuras míticas, sino como personas reales, inmersas en un torbellino de fe y persecución cristiana. Su obra es tan esencial para entender el Evangelio como los propios evangelios canónicos. Su relato también revela el peso del Imperio Romano sobre los hombros del pueblo judío. Desde la provincia de Judea, él miraba al emperador romano no solo como símbolo de poder, sino como amenaza constante. Esta tensión entre lo espiritual y lo político, entre el trono de César y la cruz de Cristo, es palpable en cada rincón de sus textos, y es ahí donde descubrimos el valor eterno de su obra. No es solo historia, es un testimonio, una declaración viva de fe, de lucha y de verdad en tiempos oscuros, pero entre tantas páginas hay una en especial que destaca por su audacia, una carta, un breve pero poderoso texto que, con solo unas líneas, cambió la manera en que la historia vería a Jesús de Nazaret. Y es esa carta la que exploraremos ahora. Entre los muchos textos de Flavio Josefo, hay uno que provoca escalofríos a creyentes y escépticos por igual. Se trata de un fragmento conocido como el Testimonium Flavianum, una sección dentro de sus Antigüedades judías, donde menciona directamente a Jesús de Nazaret. Aunque breve, esta carta o referencia es profundamente impactante. En ella, Josefo no habla como un predicador ni como un discípulo de Jesús, sino como un historiador judío del siglo I que recoge lo que muchos en su tiempo afirmaban: que Jesús fue un hombre sabio, un hacedor de milagros y maestro de hombres, crucificado bajo Poncio Pilato, y que sus discípulos afirmaban haberlo visto resucitado al tercer día. Imagina la escena: un judío culto, educado en la ley, conocedor del Templo de Jerusalén y sus ritos, escribiendo para un público romano que desconfiaba de los cristianos, y aún así se atreve a registrar que hubo un hombre llamado Jesús, cuya fama se extendía más allá de la muerte. Este testimonio se convierte así en una de las fuentes históricas más citadas para apoyar la existencia de Jesús fuera del Nuevo Testamento. Es una pieza clave en la historiografía antigua, mencionada en debates académicos, estudios de religión y arqueología bíblica por su valor documental. En el texto, Josefo no niega la realidad de los milagros de Jesús, ni oculta la devoción de sus seguidores.
habla con mesura, pero deja claro que el impacto de aquel hombre fue real, que su mensaje no murió con su cuerpo. Aun cuando algunos cuestionan la autenticidad total del fragmento, la mayoría de los estudiosos reconocen que, al menos en parte, refleja las palabras originales del historiador. Lo que es indiscutible es que en un mundo donde Roma aplastaba cualquier disidencia, hablar de un hombre resucitado y proclamado Mesías era una afirmación explosiva. Este texto también nos permite ver cómo se estaba gestando la identidad mesiánica de Jesús en la conciencia colectiva. Ya no era solo el carpintero de Nazaret, sino el Salvador anunciado por los profetas, aquel que vino a cumplir la ley y a traer vida. Josefo, quizás sin intención, validó lo que los discípulos de Jesús predicaban con pasión, que la fe cristiana no era una invención, sino una respuesta a hechos que dejaron marcas indelebles. Pedro, Juan, María Magdalena, todos daban testimonio, y las palabras de Josefo se convirtieron en una huella más de su legado. Aquel que fue crucificado como un criminal seguía siendo nombrado décadas después con reverencia, y no solo por sus seguidores. Incluso un historiador judío, bajo la sombra del emperador romano, sentía la necesidad de mencionarlo. Eso dice mucho, porque cuando la verdad de Dios se manifiesta, incluso los que no creen del todo terminan por reconocerla. Y así, entre líneas y silencios, la figura de Jesús resplandece en la carta de Josefo, como una luz que se rehúsa a apagarse. Sin embargo, para entender por qué este Jesús fue crucificado, debemos mirar más allá de su fama. Hay que explorar los conflictos, las tensiones y los líderes religiosos que vieron en él una amenaza. Y eso nos lleva directamente al próximo punto. El ministerio de Jesús de Nazaret no fue un paseo tranquilo entre palmas y alabanzas. Fue una confrontación constante con las estructuras religiosas de su tiempo. Flavio Josefo, como historiador judío y profundo conocedor del judaísmo del siglo I, describe a los fariseos y saduceos con detalle, mostrando cómo estas facciones dominaban el templo de Jerusalén y la vida espiritual del pueblo. Jesús, con su mensaje de amor, justicia y verdad, no solo cuestionaba sus enseñanzas, sino que desafiaba su autoridad. No era solo un maestro carismático, era una amenaza directa a su control religioso. Los fariseos, guardadores estrictos de la ley, no podían tolerar que Jesús sanara en sábado, comiera con pecadores o hablara de un reino de Dios que no se parecía en nada a sus expectativas. Por otro lado, los saduceos, aristócratas aliados al poder romano y centrados en los rituales del templo, veían en Jesús una bomba que podía destruir su estabilidad política. Para ambos grupos, Jesús no era el Mesías prometido, sino un alborotador. Su creciente popularidad entre los judíos comunes los hacía temblar. Josefo recoge este ambiente tenso, esta lucha de intereses espirituales y políticos que finalmente lo llevó a la cruz. Un ejemplo vívido de esta tensión fue cuando Jesús entró al templo y volcó las mesas de los cambistas. No era solo un acto de protesta, era una denuncia profética. Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Estas palabras resonaron como un trueno. Los líderes del templo se sintieron expuestos. En ese instante, su decisión se selló. Había que silenciar a Jesús. Para ellos, la fe se había vuelto negocio y la voz del Nazareno amenazaba con revelar su corrupción. La tradición oral preservó este acto con fuerza, y Josefo comprendió que detrás de ese gesto estaba el clamor de un pueblo cansado. Jesús hablaba con autoridad, pero no buscaba puestos de poder. Llamaba a los hombres al arrepentimiento, enseñaba con parábolas, sanaba cuerpos y corazones,
y hablaba del Padre con una cercanía que escandalizaba. Su identidad mesiánica no se ajustaba al Mesías guerrero que muchos esperaban. Él no tomaba la espada, tomaba la cruz, y eso lo hacía aún más incomprensible y provocador para los líderes religiosos. En su mirada veían a alguien que no podían controlar. En su silencio percibían una fuerza que no podían romper. Josefo no simpatizaba abiertamente con Jesús, pero tampoco pudo ignorar el impacto de su vida. En medio de esta tensión, sus discípulos, Pedro, Santiago, Juan, María Magdalena, iban comprendiendo que seguir a Jesús no sería una caminata de gloria, sino un camino de sufrimiento, pero también de verdad. La persecución cristiana que luego estallaría en Roma tenía sus raíces en estas primeras confrontaciones. Jesús desnudaba las estructuras religiosas y quienes se sentían desnudos reaccionaban con violencia. El cristianismo primitivo nació de este choque entre gracia y legalismo, entre el evangelio vivo y una religión vacía de compasión. La presión aumentaba, el pueblo murmuraba, los sacerdotes conspiraban. Y entonces, en una Pascua distinta a todas, ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad: la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Pero lo que comenzó con vítores terminaría con una cruz. Era tiempo de Pascua en Jerusalén, y las calles bullían con peregrinos venidos de toda Judea y más allá. El ambiente estaba cargado de expectativa, esperanza y temor. Entonces, en medio de ese caos controlado, aparece Jesús de Nazaret montado en un pollino, no en un caballo de guerra como los grandes conquistadores del Imperio Romano, sino en un gesto humilde, profético, cargado de significado. Flavio Josefo, aunque judío y no seguidor de Cristo, entendía bien los símbolos. Sabía que esa escena evocaba las palabras de Zacarías: «He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y montado sobre un asno». La multitud no se contuvo. Extendían mantos en el camino, agitaban ramas de palma y gritaban: «Hosana al Hijo de David». Era un clamor de libertad, un grito mesiánico que resonaba con fuerza. No era un simple saludo. Estaban proclamando a Jesús como el Mesías, aquel que liberaría a Israel del yugo romano. Los fariseos lo veían con horror, los saduceos con preocupación y los romanos con atención. Josefo deja entrever este temor latente en sus escritos, ese miedo de que una revuelta brotara del corazón del templo. La identidad mesiánica de Jesús ya no era un rumor, era una proclamación pública. Para los líderes religiosos, aquello fue la gota que colmó el vaso. No solo había curado en sábado, no solo había denunciado su hipocresía, ahora era aclamado como rey por el pueblo. Y lo peor, no hacía nada por detenerlo. Pedro y Juan caminaban a su lado. María Magdalena observaba con emoción, y Santiago sentía que algo grande, muy grande, estaba por suceder. La entrada triunfal fue un punto de no retorno. Flavio Josefo captó la tensión espiritual y política que se vivía, la misma que haría estallar el conflicto que terminaría en el Gólgota. El templo de Jerusalén vibraba con sacrificios, oraciones y rituales, pero algo nuevo se estaba gestando fuera de sus muros. Un nuevo pacto, una nueva fe. El cristianismo primitivo nacería de estos momentos, cuando el nazareno desafió sin armas, pero con autoridad, todo lo que representaba el poder establecido. Su entrada en Jerusalén no fue solo geográfica, fue espiritual. Él venía a reinar, pero no desde un trono de oro, sino desde una cruz de madera. La historiografía de la época, incluida la carta de Josefo, no podía ignorar un evento de tal magnitud. Los judíos esperaban un libertador político. Roma temía una insurrección. Y Jesús, el Hijo de María, caminaba hacia su destino con la calma de quien sabe que va a cumplir la voluntad del Padre. La ovación del pueblo
contrastaba con el juicio secreto que se fraguaba en los rincones del templo. El Evangelio vivía su momento más visible, pero también el más peligroso, porque cada hosana era también una señal de alarma para los poderosos. Y así, entre vítores y miradas desconfiadas, Jesús avanzaba hacia el final que cambiaría el mundo. Una última cena, una traición, un juicio apresurado y una cruz aguardando en el horizonte. La historia alcanzaba su clímax. Jesús, el maestro de Nazaret, aquel que había entrado a Jerusalén entre cantos de esperanza, ahora estaba encadenado, traicionado por uno de los suyos. Judas Iscariote, movido por la codicia o quizá por una desesperación mal comprendida, lo entregó con un beso. Josefo no narra todos los detalles como lo hacen los evangelistas, pero como historiador judío del siglo I, capta la gravedad de la situación. Poncio Pilato, el gobernador romano, se vio atrapado entre la presión política de los sacerdotes y su propia intuición de que aquel hombre era inocente. El juicio fue una farsa. Testimonios falsos, acusaciones religiosas disfrazadas de amenazas políticas y un clamor popular manipulado por las autoridades del templo. El crucifícalo, que resonó en los patios del pretorio, fue tan violento como injusto. Flavio Josefo no era cristiano, pero reconocía que Roma utilizaba la crucifixión como castigo ejemplar. Para los discípulos de Jesús, Pedro, Juan, Santiago, fue un golpe devastador. Para María, su madre, un dolor inimaginable. Y sin embargo, esa cruz se convertiría en el eje de la fe cristiana, el lugar donde se encontrarían la justicia y la misericordia de Dios. La resurrección, ese evento que sacude la historia, es mencionado por Josefo con cautela. Habla de rumores que decían que Jesús había sido visto vivo al tercer día y que sus discípulos no solo creían en esto con fervor, sino que estaban dispuestos a morir por ello. Y eso es lo que más impacta, que puede transformar a pescadores asustados en predicadores valientes. ¿Qué puede hacer que un imperio tan implacable como Roma tiemble ante el eco del nombre de un crucificado? Solo una cosa, que la tumba realmente estuviera vacía. La resurrección no fue un acto privado, fue un mensaje al mundo entero. Josefo, en sus crónicas, da fe de que el cristianismo primitivo comenzó a expandirse justo después de este evento, impulsado por la convicción inquebrantable de que Jesús estaba vivo. La persecución cristiana no logró detener esta ola. Roma, con todo su poder, no pudo apagar la llama que comenzó con ese sepulcro abierto. La fe cristiana empezó a conquistar corazones, no con espada, sino con testimonio. El testimonio de mujeres como María Magdalena, las primeras en ver al resucitado, y hombres como Pedro, que antes lo negó, y luego murió por él. La cruz, instrumento de muerte, se convirtió en símbolo de vida eterna. Y la resurrección, negada por algunos y celebrada por millones, marcó un antes y un después. Josefo escribió sobre muchas revueltas, muchos líderes y muchas ejecuciones, pero solo uno, crucificado por Pilato, fue proclamado Señor por generaciones. Solo uno venció a la muerte. Ese testimonio, transmitido por tradición oral y luego escrito en evangelios, es el pilar de la fe cristiana. Y aún así, la historia no termina aquí, porque esa fe no solo crecía en Judea, comenzaba a llegar a los confines del imperio, incluso a Roma, donde el nombre de Jesús era ya pronunciado con respeto, temor y esperanza. La ciudad de Roma, capital del mundo conocido, nunca imaginó que un movimiento nacido en una provincia remota como Judea llegaría a estremecer sus cimientos. Pero eso fue lo que ocurrió. Flavio Josefo, observador atento de los cambios sociales del siglo I,
Notó cómo el cristianismo primitivo, inspirado por la figura de Jesús de Nazaret, comenzaba a extenderse como fuego entre los pobres, los esclavos y hasta entre algunos miembros del poder imperial. Lo que empezó como una pequeña comunidad de discípulos, Pedro, Juan, Santiago y otros, pronto se transformó en un fenómeno imparable. Y Roma, con todo su poder, se vio obligada a prestarle atención. La persecución cristiana comenzó cuando los líderes romanos, especialmente bajo emperadores como Nerón, veían a los cristianos como una amenaza a la unidad religiosa y política del imperio. No reconocían a César como señor, sino a Jesús. No ofrecían sacrificios en los templos paganos, sino oraciones en catacumbas. No temían la muerte porque creían en la resurrección. Josefo no se detiene mucho en los detalles de estas persecuciones, pero deja claro que algo poderoso estaba ocurriendo. El nombre de Jesús era pronunciado en Roma no como leyenda, sino como una presencia viva. Un Mesías crucificado estaba haciendo temblar al emperador romano. Pedro, por ejemplo, predicó con valentía en las calles de Roma hasta su martirio. Juan, aunque exiliado, continuaba proclamando el Evangelio con pasión. María Magdalena, símbolo del poder redentor del amor de Dios, ya era recordada en los relatos que circulaban de boca en boca. La evangelización no se detenía. Al contrario, se fortalecía con cada mártir. La fe cristiana, alimentada por la tradición oral y por los manuscritos antiguos, era más que una creencia, era una convicción que transformaba la vida. Josefo, al observar esta realidad, entendió que no se trataba de una secta pasajera, sino de un nuevo camino espiritual. En sus textos, Josefo reconoce que muchos afirmaban haber visto milagros de Jesús, incluso después de su muerte. Para los romanos acostumbrados a dioses fríos y distantes, ese testimonio tenía un impacto profundo. El cristianismo hablaba de un Dios que se hizo hombre, que caminó entre los hombres, que sanó a los enfermos y que dio su vida por amor. Esa visión revolucionó no solo la religión, sino también la cultura judía desde dentro. Era una nueva manera de entender la relación con Dios, una nueva identidad mesiánica que ya no necesitaba templo de Jerusalén, porque el verdadero templo era Jesús mismo. A medida que la fe cristiana se expandía, también lo hacía el temor de las autoridades. Josefo, como historiador judío, fue testigo de cómo el imperio intentó sofocar esta llama sin éxito. Los cristianos no respondían con violencia, sino con amor. No negaban su fe ni bajo tortura, y esa firmeza, esa paz interior, conmovía a quienes los veían morir. Porque mientras el imperio imponía su ley con espada, los seguidores de Jesús vencían con testimonio. Roma estaba siendo evangelizada desde abajo, desde las cárceles, desde los hogares sencillos, desde los corazones de hombres y mujeres transformados. Y entre tanta expansión, Josefo sintió la necesidad de conocer más. No solo a los líderes de esta fe. Quiso visitar el lugar de origen, Nazaret, hablar con la familia de Jesús, conocer a quienes lo vieron crecer, porque para entender la grandeza del movimiento tenía que volver al comienzo. Flavio Josefo, siempre meticuloso en su búsqueda de la verdad histórica, no se conformó con escuchar rumores o leer pergaminos. Decidió caminar por las polvorientas sendas de Galilea hasta llegar a Nazaret, el pequeño y humilde pueblo donde creció Jesús de Nazaret. Allí, según relata, tuvo la oportunidad de conversar con algunos de sus familiares. María, su madre, vivía con una serenidad profunda, marcada por el dolor de la cruz, pero también por la esperanza de la resurrección. Su testimonio no era el de una mujer común, era el eco de una promesa divina vivida en carne propia. Josefo también menciona a Santiago, el hermano de Jesús. No era uno de los 12 apóstoles, pero su papel fue fundamental en la iglesia de Jerusalén.
Santiago era un líder respetado incluso por quienes no aceptaban aún a Jesús como el Mesías. Su vida de santidad, su dedicación a la oración y su liderazgo espiritual impactaron profundamente a Josefo. De hecho, lo describe como un hombre justo. En sus escritos, da testimonio de que Santiago fue ejecutado injustamente por orden del sumo sacerdote, lo que provocó una fuerte reacción entre los judíos de la ciudad. Aquello no era solo un asesinato, era la silenciación de una voz que había heredado la fe del crucificado. Estos encuentros personales dieron a Josefo una perspectiva aún más rica sobre el cristianismo primitivo. Ya no eran solo historias sobre milagros de Jesús o sobre la entrada triunfal a Jerusalén. Era la historia viva de una familia marcada por lo eterno. Pedro y Juan predicaban en Roma, pero en Nazaret aún se respiraba el ambiente íntimo de quien había compartido la vida cotidiana con el Mesías. Cada rincón del pueblo hablaba de él, y los relatos transmitidos por tradición oral resonaban con una fuerza casi sagrada. Para un historiador acostumbrado a palacios y guerras, esta visita fue un contraste total. Josefo se encontró con personas sencillas, pero cuya fe era tan sólida como las piedras del templo de Jerusalén. Ellos no hablaban con pompa, pero sí con autoridad. Su testimonio era directo, sin adornos, y eso lo hacía aún más poderoso. La fe cristiana no surgió de la política, sino de la experiencia personal con un hombre que había transformado vidas, empezando por la de su propia familia. Esos días en Nazaret marcaron un antes y un después en la mente de Josefo. Ya no podía ver a Jesús solo como una figura pública. Lo había visto reflejado en los ojos de su madre, en la voz firme de Santiago, en la esperanza silenciosa de su pueblo. La identidad mesiánica de Jesús estaba escrita no solo en los evangelios, sino en las vidas de quienes lo amaron primero. Y eso, para un historiador, es evidencia más elocuente que cualquier inscripción en piedra. Pero aún había más que conocer. Porque si los familiares de Jesús ofrecían la raíz, los discípulos llevaban la llama. Y Josefo no descansaría sin antes sentarse a hablar con aquellos que caminaron junto al Nazareno, que lo vieron resucitado y que ahora estaban transformando el mundo con su testimonio. Flavio Josefo, profundamente impactado por los relatos que había escuchado y los lugares que había recorrido, comprendió que para entender de verdad el corazón del cristianismo primitivo, debía escuchar directamente a sus protagonistas. No bastaba con leer o investigar a distancia, así que se propuso conversar con aquellos que habían sido testigos oculares de los hechos más extraordinarios jamás narrados. Los discípulos de Jesús de Nazaret. En su andar conoció a Pedro, cuya voz firme y mirada penetrante transmitían la convicción de quien había caminado junto al Mesías. Pedro le relató sin reservas su caída y restauración, confesando cómo, tras negar al Señor, fue alcanzado por una gracia que superaba toda culpa. Su vida ya no le pertenecía, la había entregado por completo al Evangelio. Josefo también escuchó a Juan, el discípulo amado. Era distinto a Pedro, tranquilo, contemplativo, pero no menos apasionado. Juan no solo hablaba de lo que Jesús hizo, sino de lo que significaba. Su manera de relatar los milagros no era espectacular ni grandilocuente, era profundamente espiritual. Narraba cómo cada gesto de Jesús revelaba el amor del Padre. Cuando habló de la crucifixión, sus palabras no contenían odio, sino esperanza. Juan vivía aún con el eco de la voz de su maestro en sus oídos, y ese eco había dado forma a su vida, sus cartas, su evangelio y su misión. Pero tal vez uno de los testimonios que más conmovió a Josefo fue el de María Magdalena, mujer transformada por la misericordia de Jesús, primera testigo de la resurrección.
Recordaba con lágrimas en los ojos el momento en que lo vio en el huerto después de la crucifixión. Pensé que era el jardinero, decía, hasta que me llamó por mi nombre y supe que estaba vivo. Josefo, acostumbrado a ver la fe como una doctrina o un sistema de prácticas religiosas, descubría en ella una relación viva, íntima, revolucionaria. María no predicaba con elocuencia, pero con cada palabra transmitía un fuego interior imposible de ignorar. A través de estos encuentros, Josefo se dio cuenta de que la fuerza del cristianismo no residía en su número, ni en su organización, ni siquiera en la memoria de los milagros de Jesús. Su verdadera potencia estaba en el testimonio de quienes habían sido transformados. El historiador vio cómo hombres sencillos, marcados por la persecución y el rechazo, vivían con una esperanza firme, dispuestos a morir antes que negar lo que habían visto. Pedro hablaba con el corazón de un pastor, Juan con la ternura de un hermano y María con la pasión de quien ha sido redimida. Todos, sin excepción, coincidían en una verdad que desafiaba a la razón. Jesús estaba vivo. Las palabras de los discípulos y discípulas no eran cuentos ni mitologías. Josefo, como judío fiel a la historia y a la verdad, percibía en ellos una autenticidad que atravesaba la lógica. La historia, comprendía ahora, no se había detenido en la cruz. Se había renovado con la resurrección. La identidad mesiánica de Jesús ya no era un debate entre fariseos y saduceos, sino una realidad encarnada en vidas renovadas. El cristianismo no era una simple fe emergente, era una revolución del alma que había comenzado en Nazaret, brillado en Jerusalén y ahora ardía en Roma. Así, con su cuaderno lleno de nombres, fechas y testimonios, Flavio Josefo regresó a su escritorio. Lo que escribió después no solo narró eventos, preservó memoria. No fue evangelizador, pero tampoco fue indiferente. Y sin saberlo, al registrar estas historias, se convirtió en parte de ellas. Porque quien se encuentra cara a cara con testigos de lo eterno, no vuelve a ser el mismo. Ahora que conoces este retrato histórico de Jesús a través de los ojos de Flavio Josefo, ¿qué vas a hacer con esta verdad? No dejes que esto sea solo un dato interesante. Deja que transforme tu fe, tu visión, tu vida. Reflexiona, ora y vuelve al Evangelio con nuevos ojos. Y dime en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te impactó más? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a miles que ya están redescubriendo su fe con profundidad histórica y espiritual. Este es tu momento de caminar con propósito. Jesús sigue escribiendo historia y tú formas parte de ella. Si la historia de Jesús te mostró el poder de la fe, espera a conocer a Sansón, un hombre marcado por Dios desde el vientre, pero vencido por sus propias pasiones. ¿Hasta dónde puede caer un elegido y volver a levantarse?